Uy, ya, ahí está. Ok. Mm, ujú. Ya. Ok. Este, a ver, tienen el hemograma, ¿no? A ver, Akemi, ¿qué te parece ese hemograma? Doctora, sí estoy tratando de abrir la imagen. No se te escucha. Doctora, ¿ahora me escucha? Mejor. Doctora, le decía que estoy tratando de abrir la imagen. ¿No se ve bien? No, sino que no lo puedo abrir. A ver, un voluntario. A ver, Suaznava. Doctora, que la hemoglobina y el hematocrito se encuentran disminuidos. Muy bien, Suaznava. Tiene anemia, ¿no? Ya. Ya, pero ¿qué le falta? O sea, la verdad que a mí, lo que pasa es que hoy día estaba cocinando, la verdad, me llama un cirujano plástico por una paciente que tiene anemia. Entonces, me dice, ¿no? ¿Qué le doy? Está con 8 hemoglobina, tengo que hacerle un procedimiento. Yo le digo, bueno, obviamente necesitamos saber la causa de la anemia para ver qué necesita, ¿no? Tienes un hemograma, le digo, por lo menos mándame un hemograma, mándame una foto y me manda ese hemograma, ¿no? Que, bueno, espero que no se note el nombre ni no vean el laboratorio porque no es propaganda ni es para, ni es para maltratar a un laboratorio, ¿no? Pero hay un detalle del hemograma que hay algo que le falta en ese hemograma. ¿Qué es lo que le falta en ese hemograma? A ver, ¿quién me dice? Por el chat si quieren o... Doctora, ¿faltan los neutrófilos? Los neutrófilos, a ver. ¿Alguien más? Y las plaquetas. Ujú. Sí, pues, no están las plaquetas tampoco. Los leucocitos están, sí, en 6.300. Los neutrófilos sí están en 4.095. Bueno, me mandó otra foto, pero tampoco no, o sea, eran de otras pruebas. Eh, pero bueno, no están las plaquetas, claro que es importante, obviamente, pero que sobre el tema de la anemia, porque ahí lo que tiene es anemia, ¿qué cosa es lo que falta? El BCM, muy bien, muy bien. Mira, con que aprendan eso, y lo estoy hablando de un cirujano plástico viejo que me ha llamado, mira, con que aprendan que en toda anemia tiene que darte el BCM, o sea, si no, como, o sea, me dan ese hemograma y yo, pucha, ¿qué será, no? ¿Qué será esa anemia? ¿De qué tipo será, no? Por lo menos tiene que darme el BCM y ese laboratorio no está el BCM. O sea, hay sitios donde ustedes mandan a hacer un hemograma y no ponen o no tienen, no sé, la máquina no la configura. No, yo no entiendo la verdad por qué no incluyen el BCM, ¿no? Entonces, el volumen corpocular medio es lo básico para yo saber, pues, orientarme, ¿no? De qué se trata la anemia. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, en todo paciente con anemia tiene que ver BCM para ver si es una anemia macrocítica, microcítica o normocítica, ¿no?
Y de acuerdo a eso, ver cuáles son las posibles causas, ¿no? A ver, Akemi, ¿qué cosa, cuál es el volumen corpuscular de una anemia microcítica? Doctora, bueno, lo normal es de 80 a 100 y si sería una anemia microcítica sería menos de 80. Claro. Ese es el otro, muy bien. Ese es el otro concepto que tienen que tener también en la cabeza, ¿no? O sea, al margen de, digamos, de valores referenciales de cada laboratorio que dicen que están entre 82 y no sé cuánto, ya, en su cabeza, para efectos prácticos, menos de 80, microcítica, entre 80 y 100 o 99, normocítica, y más de 100 o 100 o más es macrocítica, ¿no? Entonces, y obviamente las plaquetas también importan, o sea, para yo valorar un hemograma, ¿qué pasa si tiene plaquetopenia? Ya los diagnósticos diferenciales cambian, ¿no? O sea, entonces están, sí, hay muchos hemogramas que los mandan así, ¿no? Y sin esos valores y la verdad que da que hacer, ¿no? En este tiempo y imagínate el cirujano que, bueno, sabe operar, pero tampoco no tiene ese concepto, ¿no? O sea, yo recibo un hemograma así y le tengo que decir, bueno, ¿sabes qué? Tiene que volver a hacer el hemograma para que me lo den completo porque si no, no puedo opinar. Muy bien. Luego de esa introducción, que quería que, ¿no?, lo tengan claro, vamos a empezar entonces con el tema de hoy día, que son las anemias hemolíticas hereditarias, ¿no? Esta es una patología. Uy, no me digas que no corre. A ver. Ahí está, pero lento, ¿no? Vamos a ver cómo va. Bueno, las anemias hemolíticas hereditarias es una patología que se va a ver más en pediatría, pero vamos tener casos algunos en adultos, ¿no? Ahora, lo primero que tienen que tener como base es que es el síndrome hemolítico, ¿no? O sea, primero tenemos que diagnosticar que hay un fenómeno hemolítico, ¿no? Que es el conjunto de signos y síntomas asociados a la disminución de la supervivencia de los glóbulos rojos por destrucción, ¿no?, anormal. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la hemólisis? Ya han visto ustedes que son la anemia, la ictericia, esplenomegalia, que puede haber o ser leve, siempre eso recalco, ¿no? O sea, cuando un paciente tiene una esplenomegalia muy importante, dudo que sea una anemia hemolítica o que sea solo una anemia hemolítica, ¿no? Generalmente, a ver, para que no se estén durmiendo pos almuerzo. Yoshan, ¿cuál es el valor de o cómo dices que tienes, cuándo es normal un vaso? Medidas por ecografía, el examen físico, ¿qué me puedes decir? Yoshan, Aproximadamente de unos 11 a 12 centímetros de longitud. 10 centímetros. El vaso en adultos estándar es 10 centímetros. Más de 10 centímetros es esplenomegalia. ¿Se palpa el vaso cuando es normal? Normalmente no se llega a palpar. No se palpa, muy bien, no se palpa. Entonces, si yo llego a palpar un vaso, porque realmente sí hay una esplenomegalia moderada, ¿no? A veces las esplenomegalias leves tampoco se palpan y se ve el tamaño por ecografía. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que en una anemia hemolítica sí puede dar una esplenomegalia, pero si es que la da, es generalmente leve, ¿no? Ahora, los otros datos que son importantes que tienen que solicitar es la bilirrubina, ¿no? Para ver si está indirecto, que es signo de hemólisis, la DHL, deshidrogenasa láctica elevada, la reticulocitosis, ¿no? Eh, la disminución de aptoglobina, ¿no? La hemoglobinuria, entre los más importantes, ¿no? Entonces, si yo quiero descartar hemólisis, tengo que pedir un hemograma, ¿no?, con un BCM, tengo que pedir reticulocitos, tengo que pedir bilirrubinas, tengo que pedir fraccionadas, ¿no? Tengo que pedir DHL, aptoglobina, ¿no? Y bueno, un examen de orina
corroborar, ¿no? A veces solamente mirando la orina también ya uno ve que está colúrica, ¿no? A ver, para ir aprovechando de ganar su checks, a ver en los que tengo yo. Está Naida, Yantoy, Naida, Yantoy. Ya. A ver, ¿quién más está por aquí fuera de la curva? Mm, Celeste Regalado. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo se llama, cómo se llama la evaluación que se hace en sangre periférica cuando hay reticulocitos elevados? A ver quién contesta por el chat. Rescate de sangre periférica, doctora. A ver, Lisette. Doctora, sería policromatofilia, la presencia de reticulocitos en sangre periférica. Así es. Muy bien. Tú ya te has pasado de checks, Lisette. Ya. Entonces, eso es importante, ¿no? Lo pueden describir a veces el patólogo o quien está mirando la lámina, la policromatofilia, ¿no? Si le dicen presencia de policromatofilia en sangre periférica, eso quiere decir que hay aumento de reticulocitos, ¿no? Y, bueno, acá los síntomas y signos de anemia clásicos, que son cansancio, agitación, taquicardia, hipersomnia, puede haber edemas también, ¿no? La ictericia y la esplenomegalia, ¿no? Si tienen alguna pregunta y quieren interrumpir, no hay problema, levanten la mano o ponen la pregunta en el chat. Entonces, los ejemplos de hallazgos en el frotis de sangre periférica es uno, la policromatofilia, que es la reticulocitosis, ¿no? Donde los reticulocitos son aquí, por ejemplo, de tamaño más aumentado, no tienen palidez central, son un poquito más oscuritos, digamos, no tan rosados como los glóbulos rojos, ¿no? Generalmente redonditos, ¿no? Entonces, estos, sobre todo se diferencian porque no hay palidez central y porque son más grandes, ¿no? Otro hallazgo es en la esferocitosis, la presencia de esferocitos, que son estos glóbulos rojos que tampoco tienen palidez central, pero más bien se ven hipercrómicos, ¿no? Y esto se ve fundamentalmente en la esferocitosis, pero puede ser en algunos casos de anemia hemolítica autoinmune. Y otro hallazgo que pueden tener estos casos de anemias hemolíticas hereditarias son los hematíes falciformes o drepanocytosis, ¿no? Que tienen esta forma de hoz o de plátano, ¿no? Entonces ya desde la sangre periférica uno puede ir sospechando de una anemia hemolítica. Ahora, ¿cómo se clasifican las anemias hemolíticas? ¿No? De acuerdo a la herencia son congénitas o adquiridas. De acuerdo al mecanismo son corpusculares o intrínsecas y extracorpusculares o extrínsecas. Y de acuerdo al lugar de la hemólisis pueden ser intravasculares o extravasculares, ¿no? Ahora, las anemias hemolíticas inmunes y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son típicamente anemias intravasculares, ¿ya? Y el resto se catalogan dentro del grupo de extravascular, ¿no? Bueno, acá un esquema, digamos, de lo que es la hemólisis extravascular y la hemólisis intravascular, ¿no? La diferencia, bueno, no se ve a veces mucho en el examen, ni en, por ejemplo, en los análisis, porque ambos van a tener aumentado el urobilinógeno, ¿no? Fecal y en orina, ¿no? Y digamos que van a haber algunos componentes adicionales en la parte de la hemólisis intravascular. Ahora, de todas maneras,
aquí hay una participación del vaso, ¿no? Porque el vaso va a ser el órgano donde van a ser destruidos los glóbulos rojos, ¿no? Pero no siempre hay esplenomegalia, como les comentaba, ¿no? Esto es algo teórico que no los vamos a ahondar mucho en este capítulo. Ahora, según el tipo de herencia, tenemos a las congénitas, que es la clase de hoy, ¿no? Donde hay 3 mecanismos básicos. Uno es por defecto de la membrana, ¿no? Del eritrocito. Y aquí tenemos a los esferocitos, a los eliptocitos y otras más raras. Defectos en el metabolismo, que generalmente es la deficiencia de piruvato-quinasa o la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son casos raros y que se ve fundamentalmente en pediatría. Y lo otro es los defectos en la síntesis de la hemoglobina, lo que llaman las hemoglobinopatías, que pueden ser hemoglobina S, por ejemplo, ¿no? O las talasemias. Y las adquiridas, que las ven en otra clase, son las inmunes, o el hiperprenismo, o las microangiopatías, o la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces nosotros vamos a tratar sobre las anemias hemolíticas primero de alteración de la membrana eritrocitaria. Y para ello tenemos que comprender que la membrana eritrocito está compuesta, ¿no? Bueno, por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Donde también tenemos el colesterol, ¿no? Digamos, y los glicolípidos. Las proteínas de membrana, que son glucoproteínas y son proteínas del esqueleto, ¿no? Por ejemplo, está acá la banda 3, la anquirina, ¿no? Y la leucina, ¿no? Son, digamos, componentes tanto extramembrana, intramembrana, digamos, y ya en el espacio intracelular, ¿no? Y van a regular el volumen y la deformabilidad del glóbulo rojo. O sea, esta membrana en el glóbulo rojo es súper importante, ¿no? Porque va a permitir, digamos, que el glóbulo rojo se desplace y llegue hasta los microcapilares y para poder dejar el oxígeno en las células, ¿no? Entonces va a tener que ser muy deformable, ¿no? Y a través también de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces, si hay alteraciones de la membrana, pues va a haber patología de todas maneras, ¿no? De anemia. Y en ese caso, tenemos a la esferocitosis hereditaria como una de las causas más frecuentes, ¿no? de membranopatías, ¿no? Es la que más se ve, la más severa también a veces, dependiendo del grado digamos, de herencia, ¿no? Esta es la anemia hemolítica congénita crónica más frecuente en los países occidentales. La herencia es autosómica dominante en el 75%, y lo que va a haber es una alteración, pues, de este esqueleto proteico, ¿no? del glóbulo rojo, con pérdida de parte de la membrana, y va a haber aumento de la permeabilidad de los iones. Entonces, lo que hay es una disminución más bien de la relación superficie-volumen, ¿no? Porque el glóbulo rojo normalmente tiene más superficie que volumen, ¿no? Y se agota la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y esto va a dar lugar a una fragilidad incrementada del glóbulo rojo, la fragilidad osmótica incrementada, disminución de la elasticidad del eritrocito, ¿no? Y los esferocitos, al pasar por sinusoides esplénicos, son destruidos, ¿no? Y acá está, ¿no? El ferocito. Suele haber una historia familiar, ¿no? Suele haber un antecedente, ¿no? Pero a veces no, se desconoce, ¿no? Tengo un caso anecdótico de una paciente que viene por emergencia y tenía como entre 30 y 40 años, o alrededor de 30, ¿no? Por una anemia severa, ¿no? Entonces, le hacemos los estudios y yo, bueno, no había visto todavía la lámina, pero le hicimos aspirado de médula ósea, todo, pero estaba hemolizando la paciente, ¿no? Entonces,
para la edad que adulta, ¿no? Una anemia hemolítica, uno piensa en una anemia hemolítica autoinmune. Pero era CUMS negativo. Entonces, un poco raro, ¿no? Ya son cosas más infrecuentes, ¿no? Como hemoglobina policística nocturna, entonces, pero bueno, felizmente fuimos a ver las láminas, cosa que no habían descrito los patólogos que ven la lámina, no habían descrito que habían esferocitos. Entonces yo veo la lámina y veo esferocitos. Entonces digo, no, esta es una esferocitosis hereditaria, ¿no? Entonces voy y le digo a la señora, usted tiene una deformación de sus glóbulos, ¿no? Y me dice, y ahí recién da el dato, sí, yo, lo que pasa es que yo he venido con mi hija, venía de la sierra, he venido con mi hija que le van a hacer una esplenectomía porque tiene una esferocitosis. O sea, si ella ya nos hubiera dado el dato de que tenía ese antecedente, pues obviamente lo hubiéramos pensado, ¿no? Pero nos rompimos el coco primero porque nadie le preguntó y la paciente nunca dijo de que tenía una hija con esferocitosis. Y a ella nunca le habían diagnosticado nada, no le habían hecho exámenes, ¿no? Pero bueno, entonces al final fue eso, una crisis hemolítica por esferocitosis. Ahora, los síntomas pueden iniciarse generalmente en los primeros días de vida o hasta la tercera década, ¿no? O sea, se puede diagnosticar en edad adulta, digamos. Tiene que haber datos clínicos y biológicos de hemólisis. Y generalmente son pacientes con hemólisis crónica, ¿no? Que tienen anemia y ictericia intermitente, o sea, por episodios, digamos, ¿no? Y también pueden presentar cálculos biliares, pueden presentar un poco de esplenomegalia, ¿no? Típicamente, en este caso, el BCM está disminuido porque los esferocitos son más pequeños y más bien va a haber aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media por deshidratación y pérdida de la membrana, ¿no? O sea, por una relación, digamos, con respecto a la superficie y el volumen. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esferocitosis, ¿no? Uno es la observación del frotis. En el frotis van a ver los esferocitos, que son estos microesferocitos hipercrómicos, ¿no? Que no tienen palidez central, que son chiquitos, más rosaditos. Y el test fundamental que uno solicita para el diagnóstico de esferocitosis es el test de fragilidad osmótica, que en este caso va a estar aumentada, ¿no? Entonces, la fragilidad va a estar aumentada. Hay una pobre capacidad del esferocito para soportar la hipotonía del medio externo, ¿no? Lo que se hace es se mezcla la sangre del paciente con soluciones de cloruro de sodio decrecientes en concentración y se va midiendo la hemólisis, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo se rompe más rápido, ¿no? Y eso es lo que hace el diagnóstico definitivo. El problema que se tiene a veces es de que los pacientes llegan transfundidos. Entonces, cuando ya se transfunden, ya no son sus glóbulos rojos los que están, digamos, solamente, sino también hay glóbulos rojos de los donantes. Y entonces a veces la fragilidad no sale alterada, sale normal. Entonces hay que ver bien eso, ¿no? Porque a veces, tiene la fragilidad osmótica normal. Descarto totalmente que sea esferocitosis, pero habría que ver en qué momento ha sido tomada, ¿no? Y el diagnóstico es bastante clínico, ¿no? Y recuerdo un paciente también que venía por hemólisis y le habían hecho varias veces estudios y no sabían la causa y le habían hecho fragilidad osmótica y le salía normal y por eso le habían dicho que no tenía esferocitosis. Pero le hicimos la lámina periférica y tenía esferocitos cualquier cantidad, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, claro, no se llegó a tener ese test de fragilidad osmótica diagnóstico, pero con la clínica y con el hallazgo del frotis, ese era el diagnóstico, ¿no? Tuvimos que explicarle, ¿no? Obviamente al paciente de que efectivamente él tenía la esferocitosis, ¿no? Porque en medicina hay esas situaciones a veces, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento fundamentalmente es la esplenectomía en casos de manifestaciones clínicas importantes. Vale decir, uno puede tener un grado leve de esferocitosis que de repente no le causa mayor molestia o es una anemia leve,
no hace cuadros hemolíticos frecuentemente, ¿no? Pero si hace hemólisis y necesita transfusión, entonces ya es un caso moderado, severo, sí se indica la esplenectomía, ¿no? Y obviamente en niños es preferible realizarse después de los 5 años, básicamente por un tema, digamos, del soporte, digamos, de la cirugía, ¿no? Y también, como hacen cálculos biliares, en ese momento se puede hacer la colicistectomía, ¿no? Ahora, usualmente las esplenectomías ahora son laparoscópicas, ¿no? Entonces, digamos, es un procedimiento sencillo, con poco riesgo, ¿no? Y lo que se hace es darse suplemento de ácido fólico para evitar la anemia megaloblástica y el déficit asociado al aumento de eritropoiesis, ¿no? Hay un consumo incrementado de ácido fólico y por eso estos pacientes deben usar permanentemente esta vitamina, ¿no? Para poder mantenerse, digamos, y no baje su hemoglobina. Otra causa de defectos de la membrana es la eliptocitosis hereditaria, pero esta eliptocitosis es realmente rara y a veces resulta ser un hallazgo sin mayor grado de hemólisis, ¿no? También aquí hay una alteración de las proteínas de la membrana, ¿no? Que adquieren una forma de elipse, es una herencia autosómica dominante y solo produce manifestaciones en el 10% de los pacientes. O sea, generalmente no, o sea, uno ve la lámina y dice, uy, tiene eliptocitosis, pero el paciente no hemoliza, ¿no? Y no requiere tratamiento, excepto que haya anemia severa, donde puede hacerse la esplenectomía, ¿no? Y también, bueno, se usa igualmente el ácido fólico. Entonces aquí tenemos un cuadro un poco comparativo con respecto a lo que es la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis, y también hay otra alteración que es la estomatocitosis hereditaria, ¿no? En forma de boca, pero que es rarísimo, ¿no? Y los mecanismos son, pues, por deficiencias de proteínas de la membrana, ¿no? Siempre la anemia puede ser en diferentes grados de severidad, ¿no? Pueden hacer cálculos y generalmente van a esplenomegalia, ¿no? Y los hallazgos, bueno, estábamos conversando que es esferocitosis, el CUMS, estas son las anemias hemolíticas CUMS directo negativo, ¿no? Eso está dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y bueno, en el caso de esferocitosis hereditaria, aumento de la fragilidad osmótica, básicamente. Los estudios genéticos, eso no hacemos. Acá básicamente es la lámina periférica, el CUMS negativo, ¿no? Y la fragilidad osmótica, que es un test súper sencillo de hacer, ¿no? Y también en la electrocitosis podría haber aumento de la fragilidad osmótica, pero solo en casos graves, ¿no? Y el tratamiento es esplenectomía o ácido fólico, y bueno, en algunos casos van a requerir transfusiones si es que es una anemia muy severa, ¿no? Ahora, después tenemos los defectos del metabolismo, que es fundamentalmente el déficit de la piruvato quinasa y el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también son causas muy raras, ¿no? Son las denominadas alteraciones del metabolismo eritrocitario o eritroenzimopatías, ¿no? Alteraciones de las enzimas del eritrocito. En el caso del déficit de piruvato quinasa es el defecto más frecuente de la vía glucolítica, es una herencia autosómica recesiva, la hemólisis es extravascular y la fragilidad osmótica es normal, ¿no? Ese es, digamos, en pediatría a veces, claro, hacemos el diagnóstico diferencial con eso, ¿no? Y se observan a veces equinocitos, o sea, hematíes crenados, que es como unas puntitas, y la mayoría de casos no requiere tratamiento salvo el ácido fólico, ¿no? En el caso de hemólisis intensas, podría también ser susceptible de esplenectomía, aunque los resultados pueden ser no tan satisfactorios como en la esferocitosis hereditaria, ¿no? Y el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el déficit más frecuente de la vía de las sexosas, ¿no? Esta, en cambio, es una herencia ligada al sexo, y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa protege de la hemólisis por parte de los agentes oxidantes, ¿no? Aquí típicamente se presentan unos corpúsculos llamados corpúsculos de Heinz,
en el protis, ¿no? Que es la sulfohemoglobina precipitada que se une a la membrana alterando la deformabilidad. Ahora, no existen manifestaciones clínicas hasta que el paciente se encuentra en una situación de estrés oxidativo, que puede ser la ingesta de ABAs, que es el fabismo, o ingesta de antipiréticos, antimaláricos, o antibióticos, ¿no? Infecciones o cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, el paciente está bien hasta que presenta esto, ¿no? A veces se hace el diagnóstico, ¿no? por ingesta de ABAs. Y esta es una hemólisis intravascular y con predisposición a infecciones, ¿no? Porque hay una alteración de la bacteriolisis. Pero son casos muy raros que se ven en pediatría. El diagnóstico se hace midiendo la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el hemolizado, y el tratamiento es evitar estas situaciones de estrés, ¿no? Obviamente no comer habas, ¿no? Se le prohíbe, y transfusiones de hematíes, si hay deshidratación, tratar la deshidratación, ¿no? Alcalinización de la orina. Y en el protis de sangre periférica se ve los corpúsculos de Heinz, ¿no? Que habíamos comentado. Pero bueno, el diagnóstico es haces el dosaje de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acá hay un cuadro comparativo, ¿no? De estas alteraciones. También está la deficiencia de la pirimidina 5-nucleotidasa, que es un poco más raro, ¿no? En cuanto al mecanismo, a la clínica, que es parecida en todas, los hallazgos, los cuerpos de Heinz, en el caso de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estudios genéticos, la verdad, no hacemos. Se hacen más que nada para estudios de investigación, ¿no? Pero acá en el país no. Punteado basófilo podría haber en la deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa, ¿no? Y también el déficit de la enzima, ¿no? O sea, se hacen dosajes de las enzimas y con eso hacemos el diagnóstico, ¿no? Y bueno, evitar la ingesta de habas, ¿no? La esplenectomía o las transfusiones crónicas. También en algunos casos esos pacientes llegan a transfundirse crónicamente. Y luego vienen las anemias hemolíticas por alteración de la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Aquí tenemos los tipos de anemia hemolítica que sean por alteración. Hay tanto de efectos cualitativos como cuantitativos, ¿no? Las que afectan la estructura de la hemoglobina como cambio cualitativo de un aminoácido, generalmente la hemoglobina S o anemia celular falciformes, o más rara la hemoglobinopatía C y otras, ¿no? Pero fundamentalmente la hemoglobinopatía S. Y el efecto de la síntesis de una cadena globínica es un cambio cuantitativo que se denomina las talasemias. La alfa y la beta talasemia son las más frecuentes. Y aquí tenemos un esquema de la evolución de la síntesis de las globinas, ¿no? Desde el embrión al nacimiento y en la etapa adulta, ¿no? Y por eso, digamos, esto es lo que nos guía, ¿no? O sea, inicialmente tenemos hemoglobinas embrionarias, la Gauer, Portland, ¿no? Después viene la hemoglobina fetal, que, digamos, tiene un desarrollo hasta, digamos, en el feto, ¿no? Pero luego va a disminuir, ¿no? Y, o sea, acá están las cadenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hemoglobina fetal tiene gamma, esta gamma ya no se va a ver, ¿no? En la etapa adulta. Y las hemoglobinas en el adulto fundamentalmente son alfa y beta, ¿no? Que es la hemoglobina A, ¿no? 97%, esto es lo normal, ¿no? En el adulto, 97% de hemoglobina A, 2.5% de hemoglobina A2, que tiene alfa 2 y delta 2, que hay un poquito acá, y la hemoglobina fetal es menos de 1%, ¿no? Que son la alfa 2, gamma 2, ¿no? Que es la que ya disminuye, ¿no? En cambio, al nacimiento todavía, ¿no? La hemoglobina fetal está en un 75% y la hemoglobina A en un 25%. Entonces, esos son los parámetros que uno tiene que
saber para poder decir si hay una alteración producto de un déficit de las globinas, ¿no? En el caso de la hemoglobina A, como les decía, 5 a 97% se presentan en el adulto, ¿no? La hemoglobina A2 está solamente en 0.5 a 3.5, pero si ven una hemoglobina A2 aumentada, se puede ver en la beta-talasemia. Bueno, la anemia blastica también se escribe, pero acuérdense, beta-talasemia, ¿no? Y disminuye más bien en el déficit de hierro o en la anemia sideroblástica, ¿no? En el caso de la hemoglobina fetal, aumenta en la beta-talasemia, la hemoglobina H en la alfa-talasemia, la hemoglobina de Barth en la alfa-talasemia, que están, digamos, en 0%, no deben normalmente verse estas, ¿no? Entonces estas son las más importantes de la beta-talasemia y de la alfa-talasemia, que son las hemoglobinopatías más frecuentes. La alteración cuantitativa, tenemos la anemia células falciformes, hemoglobina S, y el rasgo falciforme, que puede ser por hemoglobina S o hemoglobina A. Son estados de heterocigosis dobles, o sea, puede haber coexistencia de hemoglobina S con beta-talasemia, por ejemplo. También están las hemoglobinopatías inestables, de Colm, por ejemplo, que es rara, hemoglobinopatías de alta afinidad por el oxígeno y metahemoglobinемia. Estas son raras. Las más frecuentes son estas, ¿no? La anemia células falciformes y el rasgo falciforme. Eso es lo que deben recordar. Ahora, la hemoglobinopatía S o anemia células falciformes, ¿no? Este es el sickle cell disease que te dicen en inglés, ¿no? Con esta célula en os, ¿no? Es la también llamada anemia drepanocítica, donde hay una sustitución de un ácido glutámico en el codón 6 de la cadena beta de la hemoglobina A por valina, ¿no? Si se sustituye por lisina, da lugar a la hemoglobinopatía C. Esa es la diferencia. O sea, solamente ese cambio hace esta patología. Si es de carácter homocigoto, ¿no? Hace que se sintetice hemoglobina S y tienen un 85% de hemoglobina S y un 15% de hemoglobina fetal y no tienen hemoglobina A, ¿no? O sea, es cuadro más severo, obviamente, ¿no? Son resistentes a la infección por Plasmodium falciparum. En determinadas zonas de África la mutación incluso está presente hasta en 40-50%, ¿no? Sí es cierto que nosotros vemos más frecuente en raza negra, acá en Perú, por ejemplo, ¿no? Esta matíes adquiere una forma de os, matíes falciforme, y lo que sí también es otra cosa que va a haber acá, aparte de la anemia, es la obstrucción de los vasos terminales producidos por estos hematíes que son rígidos y producen la hemólisis y un dolor muy intenso, infartos, ¿no? Porque no llega el oxígeno, ¿no? Hay una curva de cesión de hemoglobina desviada hacia la derecha, o sea, se libera más rápido el oxígeno que la hemoglobina A, que la normal, digamos, y puede haber anemia crónica con episodios intercalados de crisis hemolíticas y vasooclusivas, que pueden ser desencadenadas por cuadros infecciosos, deshidratación, frío, ¿no? O sea, son pacientes que tienen que tener cuidado porque pueden desarrollar estas crisis, ¿no? De acuerdo a algunas situaciones. Y también en esos pacientes son frecuentes las infecciones por gérmenes encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, ¿no? Debido a que hay un hipoesplenismo, digamos, causado por estos hematíes, y las osteomielitis también por salmonella. Aquí está, ¿no? Tanto hemólisis, ¿no? Anemia por obstrucción de los glóbulos rojos y oclusión vascular, estos hematíes falciformes, que va a producir las crisis dolorosas y los infartos que estos pacientes presentan, ¿no? Y dolor en huesos, sobre todo, ¿no? Hay destrucción de los hematíes, anemia hemolítica intra y extravascular, a la vez hay crisis de aplasia por infección y crisis megaloblástica por déficit de ácido fólico. Entonces, estos casos también tienen que darle ácido fólico, y por oclusión va a haber dolor, puede haber retraso en el crecimiento, ¿no? Si es en niños generalmente, ¿no? Lesión de órganos, infartos, que pueden ser en cualquier órgano, en cerebro, en hueso, en coronarias, ¿no? Pulmón, hígado, ¿no? En el vaso, lo que se denomina la autoesplenectomía o el hipoesplenismo. Riñón, ojo, genitales, en la piel puede producir úlceras, ¿no? Y circulación esplácnica, ¿no? Entonces hay una serie de manifestaciones de estos pacientes, y acá hay un cuadrito, ¿no? Donde
perdón, donde hay un resumen, ¿no? Sobre todos los órganos que están afectados, dolor, infecciones, anemia, ¿no? Tromboembolismo venoso, alteraciones del sistema nervioso, del pulmón, del riñón, ¿no? Cardíacas, ¿no? Todo por oclusión, digamos, de los vasos sanguíneos, ¿no? Priaprismo inclusive, ¿no? Hemos tenido casos, ¿no? Bueno, eso es sobre todo en los homocigotos y que son casos severos, ¿no? Ahora, la clínica nos ayuda al diagnóstico y obviamente para hacer el diagnóstico necesitamos hacer una electroforesis de hemoglobina para ver a la hemoglobina S que está aumentada en un 70%, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y la hemoglobina y A2 disminuida. El A2 está un poquito aumentada. El frotis sanguíneo de drepanocitos, claro, estas células en OS, también nos ayuda, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo, claro, esto es importante, ¿no? También se ven estas target cells, pero el diagnóstico, digamos, lo hacemos por electroforesis de hemoglobina, ¿no? Donde está la hemoglobina S. El tratamiento, bueno, transfusiones, si es una anemia aguda, ácido fólico de todas maneras. En algunos casos severos usamos hidroxicarbamida, es un tratamiento relativamente nuevo, en que en algunos pacientes puede funcionar. También algunos pueden ir a trasplante. La verdad que no hemos hecho nosotros que recuerde trasplante en estos casos, pero se describe como tratamiento, prevención y tratamiento del dolor con analgésicos e hidratación y prevención de las crisis, ¿no? Antibioticoterapia en infecciones, vacunación para todas estas bacterias encapsuladas. Estos pacientes tienen que estar vacunados contra neumococo, contra hemófilus, ¿no? Contra meningitis, ¿no? Y evitar ambientes excesivamente fríos o ejercicio intenso que puedan producir estas crisis vasooclusivas, ¿no? Y tampoco la altura, ¿no? También la altura, digamos, estaría contraindicado en estos pacientes. El rasgo falciforme más bien son individuos heterocigotos para la hemoglobina S, ¿no? Normalmente tienen solo el 30% de hemoglobina S y el 70% de hemoglobina A. Los pacientes con rasgo falciforme no requieren tratamiento, son a veces un hallazgo prácticamente, ¿no? A veces van a la altura y ahí se hacen una pequeña crisis y se diagnostica eso, ¿no? Bueno. Luego pasamos a las talasemias, que pueden ser las alfa y las beta. En este caso hay una falta de síntesis ya sea total o parcial de las cadenas de globinas. Y cada tipo de talasemia recibe el nombre de la cadena que deja de sintetizarse, ¿no? Por ejemplo, la alfa talasemia porque faltan las cadenas alfa y la beta talasemia porque faltan las cadenas beta. Lo que hay es un descenso de la síntesis de hemoglobina, va a haber hipocromía, microcitosis, BSM bajo, con incremento de los glóbulos, el número de los glóbulos rojos, ¿no? Es muy importante esta información porque es uno de los diagnósticos diferenciales con la anemia ferropénica, ¿no? Generalmente cuando hablan de hipocromía, microcitosis, BCM bajo, estamos hablando de anemia ferropénica, pero uno de los diagnósticos diferenciales es la talasemia. Y ahí nos ayuda cuando uno ve el RBC, los cells incrementados en el hemograma, entonces sospecha de talasemia. Hay un desequilibrio de las cadenas alfa-beta que produce hemólisis y hay una eritropoiesis compensadora de la médula, vaso e hígado, ¿no? Las alteraciones en la electroforesis de hemoglobina también, ¿no? Va a presentar, ¿no? Ahora, la clasificación de la talasemia, ¿no? Hay talasemia, por ejemplo, hidropesía fetal por alfa-talasemia, es cuando hay una lesión que afecta a los 4 genes y es incompatible con la vida, o sea, son casos severos. La enfermedad por hemoglobina H, donde hay lesión de 3 genes, y ahí va a haber 70% hemoglobina A y 30% hemoglobina H, donde hay anemia hemolítica y esplenomegalia. El rasgo alfa-talasémico, donde hay lesión que afecta a 2 genes, y ahí hay una anemia leve, puede haber microcitosis, hipocromía, y el porcentaje de hemoglobina A, 2 y F son normales. Y la alfa-talasemia silente, donde solo hay un gen afectado que prácticamente a veces no se diagnostica, ¿no? Que es un transportador silente nada más de la enfermedad. En el caso de la beta-talasemia, hay la déficit de la síntesis de cadena beta, que puede ser total o parcial, y hay una disminución o ausencia de la hemoglobina A con aumento de la hemoglobina A2. En este caso, la que aumenta es la A2, ¿no? Y esta es la hemoglobina normal y acá está la hemoglobina afectada por la beta-talasemia, ¿no?
las cadenas alfa y no va a haber cadenas beta. En cuanto a los tipos de beta talasemia, también por grados, tenemos la talasemia menor o rasgo beta talasémico, que es un heterocigoto, ¿no? Para la mutación del gen beta, es la forma más frecuente. Hay una ligera hepatoesplenomegalia, crisis de ictericia, BCM bajo, en todas, incremento de los glóbulos rojos y incremento de la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La intermedia es un poco más intensa la anemia, puede haber alteraciones óseas, hemólisis crónica, hemoglobina fetal más elevada y, bueno, transfusiones, ¿no? En caso del rasgo beta-talasémico generalmente no se transfunden. Y luego está la beta-talasemia mayor o anemia de Cooley, donde sí es un estado homocigoto, ¿no? Y es la forma más grave, ¿no? Ahí sí hay una anemia muy intensa con ictericia a partir de los primeros meses de vida, hepatoesplenomegalia y deformaciones de los huesos, retraso en el crecimiento, puede haber cardiopatía, secundaria a la anemia también. Gran predominio de la hemoglobina fetal, ¿no? La hemoglobina A está casi ausente, alto riesgo de infecciones, de sobrecarga de hierro por las transfusiones, ¿no? Y bueno, se usa quelantes de hierro, en algunos casos se puede hacer esplenectomía, se usa el ácido fólico, puede hacer trasplante de médula ósea, ¿no? Pero son casos que a veces no van bien. El principal, recuerden, también ese es un concepto importante que deben llevar, es que el diagnóstico diferencial primordial de la talasemia es la deficiencia de hierro, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Deficiencia de hierro, BCM menos de 70, por ejemplo, la talasemia menor, 55-70, o sea, en realidad podrían ambos estar en los mismos niveles, o a veces la talasemia tiene incluso menos el BCM, ¿no? En cambio, lo que va a diferenciar básicamente es esto, el RBC, o sea, la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Generalmente están bajos en la anemia ferropénica y altos, o bajos o normales en la anemia ferropénica y altos, o sea, si el RBC está alto, entonces uno sospecha, ¿no? Más de 5 millones de glóbulos rojos, puede ser una talasemia y hay que pedirle su electroforesis de hemoglobina. La concentración de hemoglobina corporal también va a estar aumentada, ¿no? Ya habíamos comentado, y el RDW sí es típicamente aumentado en la deficiencia de hierro, ¿no? También otras cosas que puede haber es el punteado basófilo, ¿no? Pero de estas características, las dos más importantes son estas. El BCM bajo se acompaña con un RBC alto o un conteo de glóbulos rojos alto en la talasemia. Y eso lo ven en el hemograma, ¿no? Y acá hay un diagnóstico de talasemias en heterocigotos, rasgos talasémicos, ¿no? Alfa, beta talasémico, y de acuerdo, bueno, todos tienen volumen corpuscular medio, ¿no? Tienen anemia, generalmente la alfa talasemia es menor el grado de anemia, pero la electroforesis hemoglobina es lo que va a diferenciar, ¿no? La hemoglobina fetal normal o aumentada, la A2 aumentada en el beta talasemia, y en el caso de la alfa talasemia, la hemoglobina A2 está normal o disminuida, y la fetal está normal, ¿no? Y en el caso, bueno, esto ya hemos visto entre la ferropenia y el rasgo talasémico, bueno, la deficiencia de hierro va a tener todas las características que ustedes ya han comentado. A ver, para que no se duerman y no estén, a ver, Alessandra, una pregunta. Hola, ¿no está Alessandra? Alessandra Caroline. No hay. Falta. Alison. ¿Me están escuchando o no? Hola. Alison. Alison, prende tu micro. ¿Cuál es la prueba fundamental que se pide para un descarte de anemia por deficiencia de hierro? Alison.
Nada. Brenda. ¿Estoy hablando sola o cómo es? A ver, Miguel. Sí, doctora, para una anemia ferropénica se solicita ferritina. Así es. Muy bien, Miguel. Si la ferritina, a ver, seguimos con Miguel. Si la ferritina es baja, aparte de la anemia ferropénica, ¿tienes otro diagnóstico? Si la ferritina es baja, ah, tal vez podría ser por enfermedad crónica No, pues. o no, por O sea, talasemias. si la ferritina es baja, el diagnóstico es anemia ferropénica. No hay otra cosa. Si la ferritina es normal o alta, ¿puede ser anemia ferropénica? No, si es alta, no, no creo. A ver, alguien que participe. Ese concepto también lo tienen que tener bien claro, ¿ah? Porque bueno, ahorita yo estoy hablando de ferropenia porque estoy haciendo el diagnóstico diferencial con el rasgo beta-talasémico, pero alguien que me explique la importancia de la ferritina sérica en el diagnóstico de la anemia ferropénica. ¿Quién se anima? Joshian, el delegado. No. Sí, doctora. A ver, ferritina sérica y anemia ferropénica. ¿Qué me puedes decir? Sí, doctora. La ferritina sérica es, digámoslo así, la prueba de la más sensible y específica, ¿no? Para ese tipo de anemia. Si está normal o alta, ¿puede ser anemia ferropénica o no? Me parece que no, doctora. A ver, ¿alguien otra opinión? A ver, gánense sus puntos. ¿Nadie? ¿Están durmiendo? ¿Están escuchando? ¿Están jugando, chateando? ¿Qué están haciendo? Pregunto entonces, a ver. A ver, Ximena. Doctora, ¿se refiere a si la ferritina está elevada o en un nivel normal? Porque yo pienso que si encontramos la ferritina todavía en niveles normales, puede ser que la anemia no sea de tanto tiempo, si es que lo estamos catalogando como una anemia ferropénica. ¿Y si está alta? Si está alta, yo podría pensar en una enfermedad crónica, o sea, una enfermedad inflamatoria, como que esté actuando como un reactante de fase aguda. Puede ser que se hayan juntado ambas. Podría ser que se junten ambas, una enfermedad inflamatoria con una anemia ferropénica. No, por eso la pregunta es concreta. Si tienes ferritina normal o alta, ¿te descarta que tengas anemia ferropénica? ¿Sí o no? No creo, doctora. No, dice. A ver, ¿alguien que opine? ¿Más? A ver, Marco. Ah, doctora, yo creo que no descarta una anemia ferropénica porque puede ser que haya aumentado los niveles de ferritina para poder fijar más hierro, pero no significa de que esté presente, o sea, el hierro en la sangre. Tal vez está aumentado tratando de buscar más hierro para compensar. Mm, mm, esa no es exactamente la explicación. ¿Alguien más? Por ahí algo han mencionado. Se están... A ver, Roca. Ah, creo que, o sea, si está normal o alta, eh, como dijo mi compañero, si está baja, o bueno, si está normal o alta, creo que sí puede descartarte lo que es anemia ferropénica, ¿no? O sea, si está normal o baja, si está normal o alta, sí te descarta lo que es anemia ferropénica, doctora.
¿Alguien en contra? Nadie en contra. Alguien que esté en contra, a ver, para que gane sus puntos. Miguel. Doctora, ¿podría estar la ferritina alta en caso que haya una coexistencia de ferropénica con anemia hemolítica? Porque en hemolítica aumenta lo que es la ferritina. No, ¿No? no. Entonces, no sé, doctora. Nadie. Valeria. Yalu. A ver, Eri, Jesús. Sí, doctora, buenas tardes. Los niveles de ferritina pueden estar elevados, por ejemplo, bueno, cuando hay insuficiencia de hierro, pero podría ser también a causa por causa de una enfermedad hepática o como una eh, hemocromatosis, por ejemplo, o abuso de alcohol. Cuando hay problemas Mm, hepáticos puede tener la ferritina alta. a ver, qué raro. Ya han hecho su clase de anemia ferropénica, ¿no? ¿Sí han hecho o no han hecho? Digan. Sí, doctora, ya hemos hecho ya. Ya han hecho ya. Y es lo más frecuente que van a ver. Clase hoy día sobre anemias hemolíticas hereditarias va a ser, bueno, si son pediatras, de repente sí, sí van a ver, pero casi no van a ver estos casos, son raros. La anemia ferropénica es lo que van a ver más frecuentemente y tienen que tener claro cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Miren, la ferritina sérica, o sea, si yo quiero descartar una anemia ferropénica, tengo varias formas de hacerlo, pero la ferritina sérica, si yo la tengo baja, es sinónimo de anemia por deficiencia de hierro. O sea, si yo tengo una ferritina baja, no tengo dudas que tenga anemia ferropénica ese paciente. ¿Que puede tener alguna otra cosa más? Bueno, sí, puede tener, pero que tiene ferropenia, porque la ferritina es una proteína de depósito de hierro, ¿no? Si la ferritina está normal o alta, no me descarta por completo que sea una anemia por deficiencia de hierro, porque como han dicho ustedes, es un reactante de fase aguda y puede estar elevado en cualquier condición. De repente tiene un cáncer, tiene otra enfermedad crónica que está haciendo que la ferritina se eleve, y por el hecho de tener la ferritina normal o elevada, yo no puedo decir, no tiene ferropenia, no. En esos casos donde hay dudas, tendría que ya hacer un estudio de médula ósea, hacer un aspirado para sacarle muestra, hacer la tinción de hierro y ver si tiene o no depósitos de hierro. Claro que las otras cosas que aquí mencionan, por ejemplo, el hierro sérico bajo, la capacidad total de fijación, el índice de saturación, el perfil de hierro en general ayuda a hacer el diagnóstico. Pero lo que tienen que tener claro es que ferritina baja es sinónimo de anemia por deficiencia de hierro, y si está normal o alta no la descarta. Y lo otro que también deben recordar es que la transferrina generalmente está alta también en la deficiencia de hierro. En cambio, la anemia enfermedad crónica está normal o baja. Es una de las cosas que también nos sirve, ¿no? Porque a veces el hierro sérico puede estar disminuido en ambas, tanto la anemia enfermedad crónica como anemia por deficiencia de hierro. Pero en este caso del rasgo talasémico, lo que va a hacer la diferencia es el conteo de glóbulos rojos. Si tiene más glóbulos rojos o más de lo normal, entonces la sospecha es de una talasemia y lo que correspondería hacerle es una electroforesis de hemoglobina. ¿Ya? Bueno, y creo que esta es la última ya. Miren, ya está acá la bibliografía. Como ya me enseñaron a hacerlo el PDF, se los voy a pasar al delegado para que les pase esto, pero obviamente ustedes tienen que estudiar de los libros, ¿no? No de las diapositivas, porque eso es un resumen y yo me puedo equivocar. Entonces, tienen que usar fuentes
bibliográficas. ¿Tienen preguntas? Hola. ¿Preguntas? Empiezo a preguntar, a ver. ¿Todavía no acabo? Ya se han retirado ya. Vamos. Hola. ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas, doctora. ¿Por qué? No han entendido nada. O sea, mira, cuando no hay preguntas porque no han entendido nada. Hay una, doctora, hay una pregunta. Y un compañero se lo va a levantar la mano. A ver. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. En la clase que nos dieron de anemia ferropénica, justamente nos hablaron que la ferritina, cuando es normal o alta, deberíamos pedir hierro sérico. ¿Es así, doctora? O sea, para descartar, digamos, si fuera una talasemia o en todo caso por una anemia por inflamación crónica, ¿debemos pedir hierro sérico aparte de la ferritina? A ver, repite otra vez porque justo tuve una interrupción. Bien, otra vez formula. Ya, en la clase que nos dieron de anemia ferropénica, nos hablaba justo que hay un algoritmo. Entonces, cuando tenemos una ferritina normal o alta, como usted nos mencionó, entonces habría la necesidad de pedir hierro sérico aparte para, digamos, descartar una talasemia o una anemia por inflamación crónica, o no es necesario. No, así no es el concepto, ¿ah? O sea, yo les digo lo siguiente. La talasemia, para ya descartarla, la talasemia es lo menos frecuente, ¿no? Entonces, obviamente es lo último que voy a pensar en un paciente con anemia microcítica. Lo más frecuente que voy a pensar es que es una anemia ferropénica, ¿no? Pero si yo tengo en la fórmula del hemograma el RBC, o sea, Red Blood Cells, con glóbulos rojos aumentados, eso es un hallazgo que me hace de todas maneras descartar una talasemia. Y la talasemia la descarto con una electroforesis de hemoglobina. Ese es el examen que hay que pedir, ni hierro ni nada. De frente, electroforesis de hemoglobina. Si los glóbulos rojos están normales, podría haber un caso de que sea una talasemia con glóbulos rojos, perdón, número de glóbulos rojos normales, sí, podría ser. Entonces, si realmente no me cuadra el caso, pues tengo que pedirle de todas maneras una electroforesis de hemoglobina, ¿ya? Ahora, cuando ustedes quieren hacer la diferenciación entre una anemia de ferropénica con anemia de enfermedad crónica, ¿no? La ferritina obviamente es una de las cosas que le va a ser útil, ¿no? Porque si es ferritina baja ya saben que es ferropénica, pero dentro del perfil de hierro, entre el hierro sérico, la saturación, o sea, la saturación es baja, obviamente, el hierro sérico es bajo en la anemia ferropénica, pero la transferrina es lo que más nos echa una pista. La transferrina en anemia ferropénica le va a salir alta, a diferencia de la anemia de enfermedad crónica, que ahí la transferrina va a estar normal o incluso baja. O sea, entonces si me pides algo que quiere diferenciar entre anemia ferropénica y anemia de enfermedad crónica, yo le pediría un perfil de hierro, sí, pero la transferrina me va a servir más. Y si tengo dudas, tengo que hacer un aspirado de médula. Ahora, la medicina, claro, uno tiene que hacer unidad clínica. Ustedes cuando tengan algún paciente, siempre traten de que todos los síntomas y signos y hallazgos que tengan se deban a una sola enfermedad, ¿no es cierto? Pero hay casos donde pueden haber dos enfermedades también, ¿no? Yo les cuento un caso a propósito de esta clase de una paciente mayor, ¿no? De 60, 70 años, que viene por una anemia crónica. Y dice, doctora, toda mi vida he tenido anemia. Bueno, también hay mujeres que vienen así que han tenido anemia toda su vida por las reglas, ¿no? Pero bueno, es una paciente mayor, ¿no? Me dice, no, entonces hemoglobina estaba en 10, 9, alrededor de 9, ¿no? Entonces, sí, doctora, toda mi vida he tenido anemia y ahora está peor, ¿no? Y tenía un BCM bajo, ¿no? Y me decía que le habían dado hierro y que nunca le subió con hierro, ¿no?
Entonces yo le hago el estudio de anemia y no parecía ser una anemia ferropénica, ¿no? Tampoco tenía una enfermedad crónica de base que explicara, entonces obviamente en esos casos lo que me toca hacer es un aspirado de médula, ¿no? Pero no me cuadraba porque la otra causa de anemia en ancianos, que causas de anemia no explicadas, son los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Donde hay una falla de la médula ósea. Pero el problema que tenía yo y que me reventaba el cerebro era porque era una anemia microcítica y francamente microcítica. Y entonces le hago el aspirado y efectivamente tenía un montón de hierro en la médula. Cantidad de hierro en la médula, o sea, la tensión de hemosiderina estaba aumentado. Entonces estaba frente a una paciente que tenía hierro incrementado con un BCM bajo. Entonces, pucha, yo digo, entonces, ¿qué es esto? Le pedí la electroforesis de hemoglobina y le salió que tenía un rasgo de talasemia. Pero tenía displasia de la médula. O sea, esta era una paciente que había tenido talasemia toda su vida, que nunca la habían diagnosticado, porque tenía anemia, ¿no? Pero nunca le hicieron una electroforesis, y ahora se sumaba una mielodisplasia, ¿no? Porque tenía displasia de la médula. La hemoglobina le estaba bajando porque además de la talasemia tenía un síndrome mielodisplásico, que se trata con eritropoyetina. Entonces, obviamente ya no le di más hierro, le di eritropoyetina y la hemoglobina subió. Claro, no a niveles altos, ¿no? O 11, ¿no? Pero era porque tenía un doble mecanismo o sea, tenía una microcitosis. Cuando el síndrome mielodisplásico lo lean, es macrocitosis o normocitosis, no es microcitosis, ¿no? Entonces, esas cosas pueden suceder, o a veces tenemos el caso de anemias bicarenciales, que son deficiencia de hierro más megaloblástica, que en ese caso son pacientes con BCM normal, ¿no? Porque la anemia megalobblástica generalmente tienen un BCM alto, ¿no? Pero no llega a ser alto porque además tiene deficiencia de hierro. Entonces le hacemos la médula y efectivamente hay deficiencia de hierro y también hay signos de megaloblastosis en la médula, entonces tiene ambas cosas. Y en ese caso el BCM sale normal. Entonces son casos raros que pueden suceder, pero uno en medicina lo que tiene que hacer es irse a lo más frecuente. Si ya descarto lo más frecuente, me voy a lo más raro. No voy a pensar en lo más raro primero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? Doctora, una consulta. Disculpe, en las diapositivas que usted nos enseñó, había una parte de una diapositiva que decía que la hemoglobina S, sí, la hemoglobinopatía S, en sí es una forma cualitativa, pero después pone una diapositiva en que dice que es cuantitativa. ¿Cuál sería en este caso? A ver. ¿Cómo le he puesto? A ver. Hemoglobinopatía S. La hemoglobinopatía S es la anemia de sickle cell. Y acá está, este cuadrito es el que tienen que recordar. Uy, cómo se demora esto. Acá, ¿dónde dice? A ver. Acá está, anemias por alteración cuantitativa. A ver.
Ah, tienes razón. Tienes razón. Esto es acá, esto es lo que vale, ¿no? O sea, las hemoglobinas, cuando hay un cambio de un aminoácido, es un cambio cualitativo. Y ahí está la hemoglobinopatía S. En cambio, cuando hay un defecto de la síntesis de la cadena globínica, es una alteración cuantitativa. Y ahí son las talasemias. Creo que acá más adelante no sé si esa es la única diapositiva que lo pongo. No, esa es la única, ¿no? Sí, esa es la única. Tienes razón, muy buena observación. Edson. Acá, eso es lo que vale. Aquí, ¿no? La hemoglobinopatía S, que es de dentro de las más frecuentes, digamos, donde se afecta la estructura por un cambio de aminoácido, es un defecto cualitativo, ¿no? Y acá, bueno, acá yo me equivocaba en esa diapositiva que tú has mencionado. ¿Dónde está? Es cualitativo. Está bien. Muy bien. Ya ves, yo me puedo equivocar. Y ustedes lo toman como verdad. O sea, ahí lo que van a encontrar es la electroforesis de hemoglobina, van a encontrar la hemoglobina S. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Eso es lo que van a encontrar. En cambio, en las otras son el porcentaje de A versus F versus A2, en las que son alteraciones cuantitativas, estas, ¿no? Y por eso acá van a ver dónde está la gráfica de la electroforesis. Acá, no. No, acá no le he puesto la gráfica de la electroforesis, solamente le he puesto la... Bueno, acá menciona, ¿no? Por ejemplo, discreto descenso de la hemoglobina y acá aumento del porcentaje de hemoglobina A2, ¿no? O sea, este grafo talasémico, por ejemplo, lo ven porque aumenta el porcentaje de este tipo de hemoglobina, que normalmente está presente, pero que es bajo, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, acá no hay cadenas beta, entonces por eso es de que es por el cualitativo. Está bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Acá está, ¿no? Esto es acá los porcentajes. En la electroforesis de hemoglobina es esto, ¿no? Esto es lo que sale, ¿no? Hemoglobina A2 aumentada en beta-talasemia. La fetal normal o aumentada. Entonces, eso es lo que hace el diagnóstico, ¿no? En cambio, en el otro es la presencia de hemoglobina S. Acá los porcentajes son los que están alterados. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan. Muy bien la observación, ¿ves? Tu compañero está atento. Ahí hay un error de tipeo, lo cambiaré de todas maneras antes de pasárselo para que no se confundan. Pero sí puedo equivocarme al momento de hacer una diapositiva, ¿no?
Tienes razón. ¿Alguna otra pregunta? Nada.